que tu empresa no tiene infraestructura y por lo tanto es un EFO, o que tu proveedor no tiene infraestructura. Ya alguna vez comentamos en otro video este tema de la infraestructura que tanto utiliza el SAT para rechazar deducciones y acreditamientos. Esta vez vamos a comentar la sentencia que les compartí en el grupo Defensa Fiscal Práctica y Estudio de fecha 17 de octubre, donde declara la nulidad lisa y llana de la afirmación que hizo el SAT respecto a una empresa de que era un EFO. Saludos colegas y estudiantes, esto es Defensa Fiscal a Fondo, soy Gonzalo Fósil y vamos a empezar a platicar sobre esta sentencia del llamado EFO, de la mentada infraestructura a que se refiere la ley en el 69B y que el SAT utiliza indiscriminadamente. Comencemos por los antecedentes del caso. El SAT realiza una auditoría a una sociedad civil particular. ¿Se acuerdan de aquellas que pagaban alimentos exentos conforme a la ley del impuesto sobre la renta? Bueno, pues le hacen auditoría a una de estas empresas, una sociedad civil particular, y le fincan un crédito fiscal multimillonario. Evidentemente la empresa se va a juicio al Tribunal Fiscal de la Federación. Pero el fisco no se quedó contento con establecerle un crédito multimillonario a esta empresa, sino que además posteriormente le manda un oficio donde le dice: oye, tú no tienes infraestructura, todo lo que facturaste no produce efectos fiscales de acuerdo con el 69B del Código Fiscal de la Federación, por supuesto. Y para motivar su resolución de decirle tú eres un EFO, el SAT simple y llanamente dice: mira, de la auditoría anterior que te practiqué me di cuenta que no tenías infraestructura, que no presentaste declaración y por lo tanto, si no presentaste declaración no tienes ni activos, ni mobiliario, ni terreno, ni nada, de nada, por lo tanto, pues tú eres un simulador. En pocas palabras, eso es lo que le dijo. El contribuyente, mediante escrito, apeló esa decisión, argumentó lo que tenía que argumentar, diciéndole: oye, pues mira, si no tengo bienes en la cantidad que tú consideras, ese es tu problema, que así lo pienses, porque yo no necesito, yo soy consultor y solamente necesito mi mente para dar una consultoría. También la defensa reviró al SAT diciéndole: mira, y si no presenté mis declaraciones, bueno, eso es una infracción, pero no significa nada. Además el SAT dice: oye, pero fíjate que le solicité al IMSS que me pasara un reporte de todo el personal que tú tienes contratado y me dijo que no tienes a nadie dado de alta. La defensa reviró este señalamiento diciendo: bueno, y si no tengo a nadie dado de alta, significa una de dos cosas: o que tengo trabajadores y no los di de alta, o simplemente que no necesito trabajadores para prestar esos servicios. Pudieron haberlo dado mis socios inclusive. Como toda respuesta, el fisco le dijo al contribuyente: mira, de todas maneras, EFO te llamas, hazle como quieras, porque para mí sigue siendo un EFO, con todos tus argumentos que me presentaste en tu escrito de aclaraciones. La defensa activa el juicio contencioso administrativo, en donde esencialmente reitera sus argumentos, los mismos que le planteó al SAT en el escrito de aclaraciones, para que el Tribunal de Justicia Administrativa resolviera. Y estos son los puntos importantes de la sentencia favorable al contribuyente que resolvió este asunto. Antes de entrar en el tejido de esta sentencia, en la sustancia, quiero señalar una pequeña fallita o hierro de esta exitosa defensa, no con el ánimo de ser un criticón, sino que ustedes tengan cuidado y no incurran en lo mismo cuando invoquen cosas en su demanda de nulidad. La defensa expone al tribunal que hay un juicio, hay un medio defensivo que se encuentra subjúdice y que por lo tanto es indebido que el SAT utilice un acta de ese procedimiento subjúdice para fundamentar su resolución. ¿Cuál fue el error aquí? El error fue que la defensa no precisó si fue recurso de revocación o es juicio de nulidad, el número de juicio de nulidad, y lo que hubiera sido más completo, haber pedido un informe del estado procesal del juicio de ese otro proceso para agregarlo a su demanda.
Afortunadamente para la defensa, los jueces, haciendo uso de sus facultades, que a veces no lo hacen, dijeron, ok, fíjate que notamos que existe otro juicio donde el actor es el mismo y efectivamente allí se encuentran los elementos subjúdice a que alega el actor. Evidentemente, aquí afortunadamente, reitero, fueron los jueces los que rescataron esa parte impugnada, que de otra manera, si no se hubieran tomado la molestia, se hubiera perdido esa oportunidad. Bien, ahora vamos a entrar al caldo gordo del asunto, la parte que nos interesa. El SAT, dentro de su motivación, le dice al contribuyente, fíjate contribuyente, yo chequé en mi sistema Darío, en mi sistema llamado hipervisor de facturas, y resulta que tú no presentaste tus declaraciones anuales de impuestos sobre la renta, tampoco presentaste informativa de trabajadores, pero ahí no quedó todo. Me tomé la molestia de pedirle al IMSS un informe a ver si tú tenías trabajadores registrados y resulta que tampoco. Entonces, aquí viene el punto. De todos esos elementos, llego a la conclusión de que no cuentas con personal para prestar los servicios que tú dices le otorgaste a tus clientes. Análisis de esta conclusión. Esta conclusión aquí arriba la autoridad es equivocada. Fíjense muy bien sus premisas. No presentaste declaración anual de impuestos sobre la renta. No presentaste informativa de sueldos y salarios. El IMSS no tiene registrados trabajadores. O sea, esas son sus premisas. Conclusión, no tienes trabajadores. No hay nada más erróneo que esa conclusión. Porque si no presenté declaraciones, significa que no presenté declaraciones, pero de ahí no se puede inferir que no tengo trabajadores. Segundo, si no presenté informativa, tampoco quiere decir que no tengo trabajadores, simplemente que no presenté la informativa. Y si no tengo trabajadores en el IMSS, tampoco significa que no tenga trabajadores. Puede significar que los tenga, pero que no lo inscribí al IMSS. O sea, las conclusiones que se pueden derivar de allí son: no presentaste declaración anual, no presentaste informativa y no tienes ningún trabajador inscrito en el IMSS. Únicamente esas son las conclusiones a las que se puede llegar de la evidencia que el SAT usa para motivar su resolución. ¿Y qué es lo que resuelve el tribunal? Esa parte está todavía un poquito más interesante. El tribunal dice, a ver, ¿cómo está la cosa? Dices que no tiene personal, pero, a ver, hay un acta que tú utilizas para motivar tu resolución donde claramente señala que cuando tú le entregaste la orden de visita a alguien, ese alguien manifestó que era empleado de la contribuyente. Entonces, ¿cómo dices que no tiene personal? Además, esta sociedad civil particular fue constituida por dos socios, que esos socios no son personal también, no es capital humano para prestar los servicios. Y evidentemente lo que comentamos hace unos momentos del análisis, pues los elementos tales como el informe del IMSS, la falta de presentación de declaraciones, no son contundentes para que puedas llegar. Máxime que hay evidencia en el acta de visita señalada por ustedes mismos, donde indica que sí hay personal. Yo aquí acotaría, obviamente las sociedades civiles particulares se hicieron para pagar alimentos y deben de tener no solamente los dos socios fundadores, deben de tener los socios industriales. Ese tema de los socios industriales también los toca el tribunal, pero aquí una defensa un poquito más a fondo le hubiera dicho, y ¿sabes qué? Mira, aquí están mis 20 o 30 o 5 socios industriales que trabajaron conmigo durante el ejercicio 2012. El caso es que el tribunal fue muy clarito y le dice, no se vale eso que me digas que no tiene personal, es inválido, tiene razón el contribuyente en su demanda en lo que respecta a esa parte. Por el otro lado, tú dices que el contribuyente no tiene infraestructura, pero el contribuyente alega que tú no
fundaste ni motivaste qué cantidad de infraestructura es necesaria para prestar los servicios, porque ellos aducen que sus servicios son de consultoría, son intelectuales y que su activo es su mente, que no necesitan un carro para brindar asesoría, ni un edificio, ni terrenos, ni muebles, porque la asesoría se brinda con la mente. Entonces, yo estoy de acuerdo, dice el tribunal, que no se necesita, que no fundaste ni motivaste la cantidad de inmobiliario que tú, SAT, dices que se necesita, pero además, SAT, eres un incongruente, porque en el acta de visita donde te apoyas, dice que encontraste un escritorio, que encontraste una laptop, una impresora, que encontraste ventiladores y describes 2, 3 activos más. Entonces, ¿cómo es que vienes a decir que el contribuyente no tiene activos? El tribunal le da la razón a la defensa. Y es que este tema de la infraestructura es un tema muy interesante de analizar. Como ya lo platiqué en un video anterior que se encuentra en el grupo de Facebook Defensa Fiscal Práctica y Estudio, les voy a comentar otra experiencia. Yo conocí un vendedor de materiales para construcción que su único activo era una motocicleta, su escritorio, su computadora, su impresora y su teléfono. Eso era todo lo que tenía. Su modelo de negocios era muy simple. Él negociaba con vendedores de materiales de construcción, otros vendedores negociaba precios de cemento, varilla, etc. Y se iba a buscar clientes en su moto para tener mejor movilidad. Llegaba a una obra o un lugar donde se veía que se estaba haciendo la cimentación para una obra, buscaba al dueño, negociaba, suministrarle él el cemento, la varilla, el alambrón, la arena, etcétera. Fijaba un precio y como él tenía un precio menor con los otros vendedores de materiales, su negocio era sencillo. Iba con cualquiera de sus proveedores de materiales, o de grava, o de arena, etcétera, y le decía, ¿sabes qué? Me vas a llevar a esta dirección tantas toneladas de cemento, tantas toneladas de varilla del calibre tal. Y el señor facturaba a su cliente y él obtenía de sus proveedores la factura. Necesitaba camión para entregar el cemento, necesitaba bodega para almacenar la varilla, cemento, grava, arena, etcétera. Por supuesto que no. Su modelo de negocio era muy sencillo. Es por esto que siempre vale la pena analizar las circunstancias o del contribuyente al que están acusando de EFO, o del proveedor al que el SAT también acusó de EFO y que no nos quieren hacer valer por esa causa nuestras deducciones o acreditamientos. Volviendo al caso, el tribunal analiza la parte relativa a que el acta en que se funda la autoridad se encuentra subjúdice en otro procedimiento y como ya platicamos antes, ellos revisaron, fueron a su base de datos y efectivamente encontraron que había un juicio en el tribunal donde el actor y el demandado eran exactamente los mismos y le dieron la razón al contribuyente de que no podía ser utilizado como elemento de motivación algo que no tiene firmeza jurídica porque no se ha alcanzado una resolución en ese otro juicio. Y finalmente los magistrados dicen, oye, pues tú dices que revisaste tu visor tributario, tu Darío, tu programa de CFDI, facturación electrónica. ¿Y eso qué? Eso solamente significa que el contribuyente emitió facturas a tal y cual cliente, pero de allí a concluir, a que lo uses para motivar que no tiene infraestructura o que no tiene personal o que los servicios fueron inexistentes, de plano, pues como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como diríamos de una manera más elegante, no hay nexo causal. Bueno, esa palabrita nexo causal, úsenla en sus demandas precisamente para controvertir las falacias que la autoridad frecuentemente arma para justificar sus rechazos. Pues amigos, estos son los comentarios que tengo en torno a esta sentencia que me parece acertada, sólida por parte del tribunal y bueno,
Estúdienla, vayan al grupo de Facebook Defensa Fiscal Práctica y Estudio, ahí pueden obtener la sentencia a la letra, la copia fiel de la sentencia, para que la revisen a fondo y puedan mejorar sus medios defensivos y tengan éxito. Pasen una excelente semana.